Un segundo supuesto es el supuesto de descontextualización. ¿Descontextualización de qué? De los saberes que la escuela enseña. La escuela se inventó precisamente cuando se decidió que ciertos aprendizajes que históricamente estaban reservados para unos grupos muy seleccionados de la población tenían que ser accesibles para todos, y la decisión pedagógica que dio respuesta posible a que todos aprendieran esos contenidos tuvo que ver con descontextualizar. En la escuela se enseñan contenidos que responden a saberes producidos afuera de la escuela y se enseñan en condiciones en las cuales el saber no funciona como funciona fuera de la escuela. Cuando uno hace en la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias naturales, el esfuerzo por llevar a los chicos al laboratorio, intenta restituir algo del contexto de producción del saber científico, pero sabe que ese no es el contexto de producción del saber científico. Cuando en la escuela técnica se desarrolla la actividad de talleres, se supone que la actividad de talleres tiene por objetivo acercar el saber técnico a sus modos de utilización. Y sin embargo siempre hay un hiato entre el taller y el uso real del saber, y por eso son tan interesantes los proyectos que desarrollan las escuelas técnicas cuando ponen a los chicos en el marco de producción de cosas reales. Me contaban de alguna escuela técnica que había desarrollado en una localidad de la provincia un proyecto de instalaciones eléctricas en un barrio de la localidad, y bueno, ahí la actividad de aprendizaje se acerca mucho más al contexto real de uso del saber, pero siempre hay un hiato entre la producción y el uso del saber afuera de la escuela y el modo en que la escuela puede hacer esto en las condiciones en las que se desarrolla la escolaridad. Un tercer supuesto es la presencialidad. La manera que nosotros encontramos de poner unos saberes que antes circulaban de manera muy restringida al alcance de todos, es que esos todos fueran agrupados, de a grupos grandes. Hablamos de un promedio de 30, pero sabemos que alguna vez fueron 50 y que pueden llegar a ser, si es necesario como ahora, 200, 300, 400, todos al comando de uno, para que ese uno diga algo del saber que tiene que transmitir. Si ese supuesto se rompe, si alguna de las dos partes no va, y acá cabe tanto hablar del ausentismo de los chicos como del ausentismo de los docentes, si una parte del asunto no cumple con el pacto de presencialidad, bueno, se nos desbarata la enseñanza. Claro, hoy en día tenemos condiciones tecnológicas que nos permiten pensar que no faltará demasiado tiempo para que nosotros podamos romper con cierto éxito con el supuesto de presencialidad, por lo menos para cierto tipo de aprendizaje. Seguramente muchos de ustedes tienen ya experiencia de aprendizajes muy valiosos realizados en entornos virtuales, por ejemplo. Ahora, la lógica del sistema escolar es la lógica de la presencialidad. Y nuestro saber pedagógico, nuestro saber didáctico como profesores, no está del todo preparado para, por ejemplo, diseñar materiales que permitan aprovechar los tiempos en que los chicos no asisten a la escuela por la razón que fuere, por ejemplo, apoyando sus aprendizajes extraescolares. Y el último supuesto es el supuesto de simultaneidad. Este que yo comentaba al principio, por el cual las enseñanzas tienen que ser las mismas para todos, y en la medida en que se enseña del mismo modo a todos, todos aprenden las mismas cosas al mismo tiempo. Este es como el ideal fundacional de la escuela moderna, con el cual es muy difícil romper. Este conjunto de supuestos pedagógico-didácticos ha dado lugar, a un concepto de aprendizaje al que le vamos a poner el nombre de aprendizaje monocrónico. Como ustedes se dan cuenta, estoy usando acá un concepto que tiene que ver con el tiempo. Cuando hablamos de aprendizajes monocrónicos, estamos hablando de la idea de que es necesario proponer una secuencia única de aprendizaje para todos los miembros de un grupo escolar, y sostener esta secuencia a lo largo del tiempo, de modo tal que al final de un proceso más o menos prolongado de enseñanza, el grupo de alumnos haya aprendido las mismas cosas. Este es el supuesto de la escolaridad moderna. Secuencias unificadas de aprendizaje, sostenidas a lo largo del tiempo con un mismo grupo de alumnos, a cargo de un mismo docente, de forma tal que al final de un periodo más o menos prolongado de tiempo y desarrollada la enseñanza tal y como haya sido prevista, los sujetos habrán logrado aprender
las mismas cosas. Y todos sabemos que puede haber algunos que aprendan un poquito más, otros que aprendan un poquito menos, pero la idea es que cierta cronología de aprendizaje más o menos unificada se conserva para el grupo clase. Cuando un sujeto se desfasa demasiado de esa cronología, la respuesta que hemos tenido como sistema es que repita, o sea, que la vuelva a hacer. A ver si, volviéndola a hacer, logra ese aprendizaje con otro grupo en otros tiempos. Cuando los sujetos van mucho más rápido que nuestras cronologías, bueno, pasa de todo. Son los buenos alumnos, puede que se aburran un poco, les damos alguna tarea de mayor responsabilidad, o simplemente, bueno, sabemos que eso sucede y no podemos hacer demasiado al respecto. Pero la idea del aprendizaje monocrónico es esta, por la cual, bueno, la cosa sigue un ritmo más o menos parejo, se nos puede desfasar mucho alguno, se nos puede adelantar mucho algún otro, pero el grueso del grupo lleva un cierto ritmo de aprendizaje. La monocronía está en crisis, ¿sí? Esta idea que yo estoy presentando acá está en crisis. Está en crisis, digamos, desde hace mucho tiempo. En el caso de los prioridades rurales, en el caso de las secciones múltiples de las escuelas rurales, siempre fue un problema. Siempre fue un problema. ¿Por qué? Porque los maestros fuimos formados para desarrollar aprendizajes monocrónicos. Y cuando tenemos a nuestro cargo un multigrado, tenemos que estar manejando en simultáneo varias cronologías. Y la verdad que es muy difícil para quien fue formado en la monocronía desarrollar cronologías en simultáneo. Sin embargo, muchos maestros lo hacen y lo hacen de maneras interesantes, y de algunas cosas que los maestros hacen, yo voy a después comentar algunas ideas que me parece que se pueden tomar para el conjunto de la actividad docente. Cuando pongo acá que siempre fue un problema, cuando dice en los multigrados rurales el aprendizaje monocrónico siempre fue un problema, no quiero decir con esto que no se pueda resolver, sino que siempre fue algo que requirió elaborar localmente alguna clase de respuesta, porque la formación docente, las estrategias didácticas disponibles no se noticiaban del todo de este problema. En Argentina esta cuestión fue crecientemente atendida del plan social en adelante, y hoy en día tenemos mucho desarrollo didáctico para el pregrado, pero estamos hablando del 90 en adelante. Podríamos decir que para atrás, y salvo excepciones que por supuesto reconocemos y ustedes seguramente conocen, la lógica del saber didáctico oficial fue la lógica del aprendizaje monocrónico. Y quien tenía a su cargo, digamos, el desarrollo simultáneo de varias cronologías de aprendizaje, tenía que dar una respuesta local con saberes muy poco ajustados al problema que tenía que resolver. Pero además de esto, que es reconocido como un problema en el contexto de los multigrados rurales desde hace mucho tiempo, además el aprendizaje monocrónico ha entrado en crisis en lo que podríamos llamar el aula estándar, el aula en la cual un maestro o un profesor tienen que desarrollar un programa unificado de aprendizajes con un grupo de niños o de adolescentes que va a ser el mismo de principio a fin del ciclo lectivo. En eso que llamamos el aula estándar también ha entrado en crisis la monocronía, y por eso yo mencionaba hace un rato y recupero ahora discursos como por ejemplo el de las adecuaciones curriculares, discursos como por ejemplo el de la adaptación a la diversidad, discursos como por ejemplo el de la diversificación curricular, sobre los cuales se ha escrito, dicho y publicado mucho, que parecen anoticiarse, mejor dicho, que la monocronía no es tan fácil de sostener ya en el aula estándar, y entonces intentan comunicar a los profesores algunas estrategias para dar respuesta a esta diversificación que tendría lugar en el aprendizaje escolar. Yo voy a tratar de plantear, en función de estas reflexiones que estoy haciendo sobre la crisis de la monocronía en los aprendizajes, un concepto que me parece clave para nuestras preocupaciones por la inclusión educativa, que es el concepto de cronologías de aprendizaje. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar saber pedagógico y en particular saber didáctico que incremente nuestra capacidad para desarrollar no un aprendizaje monocrónico, sino distintas cronologías de aprendizaje. Aunque a la larga estemos buscando aprendizajes equivalentes, eso no quiere decir que los recorridos tienen que ser exactamente los mismos para todos. Esto, que es lógico y se puede decir, después hay que sostenerlo con saber pedagógico, y para eso hay que ensayar, hay que investigar, hay que producir y hay que discutir mucho. Como
la idea de cronologías de aprendizaje estoy hablando de múltiples cronologías por contraposición justamente al aprendizaje monocrónico que está supuesto fuerte de la enseñanza graduada y simultánea. Y si nosotros vamos a defender en algún sentido la idea de múltiples cronologías de aprendizaje, entonces el problema para quienes trabajamos como docentes pasa a ser un problema que tiene como dos caras. Por un lado, cómo ampliar las cronologías, o sea, cómo salir de la idea de aprendizaje monocrónico para sostener más cronologías de aprendizaje que conduzcan a la larga a resultados equivalentes. O sea, por un lado tenemos un desafío que es ampliar, pero también tenemos un desafío que es acotar, porque el saber didáctico disponible tiene límites en cuanto a la cantidad de cronologías que podemos manejar de maneras más o menos satisfactorias. Y en esta tensión entre ampliar, salir del aprendizaje monocrónico, pero acotar, porque no podemos sostener 250 cronologías de aprendizaje como lo que podría, por ejemplo, suceder aquí, en esa tensión es que tenemos que mover la producción de saber didáctico, me parece, en los próximos años. En condiciones de enseñanza simultánea, esto es, donde los grupos cursan juntos un ciclo lectivo, si nosotros sostenemos el aprendizaje monocrónico, nuestras respuestas siguen siendo inexorablemente la repitencia o la falta de aprendizajes. Si nosotros queremos sostener la enseñanza simultánea, esto es, grupos escolarizándose juntos, tenemos que empezar a manejar por lo menos más de una, y discutamos cuántas caso por caso, por lo menos más de una cronología de aprendizajes. Y esto lleva a una serie de desafíos, porque hay aquí algo a construir, un saber pedagógico a construir, y sobre todo hay que poner en el centro, como trataba de decirles al principio, hay que poner en el centro del trabajo institucional el problema de la enseñanza. Nosotros corremos el riesgo, como decía al comienzo, de que la enseñanza se convierta en el asunto que tienen que resolver los maestros y los profesores. Nosotros les garantizamos las condiciones, sea desde el punto de vista de la política educativa, sea desde el punto de vista de la conducción de la institución, para que ellos resuelvan el problema de las múltiples cronologías. La verdad es que si no producimos un tipo de saber que hoy está, pero está disperso y en algunos lugares está vacante, es muy difícil que a título individual los maestros y los profesores puedan dar respuesta a lo que el sistema como sistema no ha sabido dar respuesta a lo largo de más de un siglo. Si uno deja el problema de las múltiples cronologías como un problema doméstico a ser resuelto de forma individual por maestros y profesores, va a encontrar escuelas y docentes que le encuentren la vuelta al asunto. Eso siempre sucede. Siempre hay escuelas capaces de desarrollar experiencias súper valiosas en ese sentido y siempre hay docentes que le encuentran la vuelta al asunto, pero el problema de la política educativa no es el problema de que a título artesanal e individual algunas personas le encuentran la vuelta al asunto. El problema de la política educativa es que como el derecho educativo de cada niño se cumple en su escuela, es en esa escuela donde tiene que suceder esto de lo que estamos hablando y por lo tanto no nos alcanza con que algunos le encuentren la vuelta al asunto. Revisando una serie de investigaciones y también de experiencias relativamente exitosas, o por lo menos exitosas en algunos aspectos, de retención con aprendizajes, a mí me parece que hay un tipo de saber que se puede empezar a recoger de estas experiencias. Yo en la próxima filmina voy a trabajar de manera más propositiva, pero ahora quisiera, antes de entrar en el aspecto más propositivo, poner en entredicho algunas verdades. Creo que una de las cosas que tenemos que poder hacer es poner en discusión algunas verdades de esas que han estructurado nuestro modo de ver el sistema y de ver los aprendizajes. Una de esas verdades es que los chicos aprenden una sola cosa a la vez, ¿sí? Hace mucho que venimos preocupándonos por multiplicar las cosas que los chicos pueden aprender. Acuérdense, por ejemplo, el esfuerzo en el marco de los CBC de hablar de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que no nos salió muy bien, porque terminamos armando como tipos de actividades por tipo de contenido, cuando en verdad la idea era que una cierta actividad de aprendizaje podía vehiculizar diferentes dimensiones del contenido escolar. Los chicos aprenden distintas cosas a la vez y por lo tanto no está mal descansar un poco en ese sentido, sabiendo que no tenemos el control completo
ni estamos cerca de tener el control completo de lo que la gente aprende cuando realiza las actividades que nosotros les proponemos. En segundo lugar, una segunda cuestión para discutir, que la vengo discutiendo desde el comienzo, que es de que para lograr aprendizajes equivalentes hacen falta enseñanzas similares. Eso nos llevaría a un único recorrido posible de aprendizaje, con la condena para aquellos que no siguen el aprendizaje en el ritmo y en las formas en los cuales lo previmos en nuestro ritmo, en nuestro saber didáctico, perdón. Que lo básico es lengua y matemática, y esto de que lo básico es lengua y matemática, todos estaríamos dispuestos a discutirlo, pero cuando las papas queman, lo básico termina siendo lengua y matemática. Piensen lo que le costó a nuestro país, por ejemplo, desarrollar procedimientos de evaluación de los aprendizajes que salieran de lengua y matemática como áreas que eran las únicas evaluadas y sobre las cuales se construía un discurso público sobre la calidad de la escuela, ¿sí? La calidad de la escuela era equivalente a los resultados de aprendizaje, pero además estos eran medidos solamente en lengua y matemática. Cierto concepto limitado de inteligencia, que reduce la inteligencia a un razonamiento fundamentalmente verbal y a formas de razonamiento principalmente de carácter deductivo. No me quiero comprometer mucho con conceptos algo vaporosos como el de inteligencias múltiples, pero es cierto que podemos reconocer que la escuela ha formateado, ¿sí?, las actividades de enseñanza para producir un tipo de inteligencia, una inteligencia predominantemente verbal y una inteligencia muy cargada de razonamiento deductivo, lo cual empobrece claramente las oportunidades de aprendizaje de los chicos y chicas. Y una última verdad que habría que poner en entredicho es que todo lo que se aprende es educativo. En las escuelas también hay chicos que aprenden a sentirse incompetentes. Hay chicos que aprenden que ciertas cosas para ellos no son, que a mí la cabeza no me da. Eso también se aprende, y no está lejos de ser educativo, por lo menos en aquello que nosotros reconocemos como valores educativos. Nosotros tenemos que poner en entredicho una gran cantidad de verdades, no para desbaratar nuestro accionar, al contrario, sino porque nos tenemos que poder atrever a romper con ciertas cosas que han estructurado nuestro modo de ver el mundo y que a veces nos desautorizan cuando queremos ensayar algo diferente. ¿Cómo romper con aquello de que todos tienen que tener un mismo ritmo de aprendizaje? ¿Qué van a decir si yo genero una propuesta educativa donde los chicos puedan llevar diferentes ritmos de aprendizaje? Alguien va a decir que yo estoy segmentando la enseñanza. Alguien va a decir que yo estoy postergando algunos grupos. Sí, claro, si la diversificación es que algunos van a aprender todo el currículum y otros van a aprender versiones empobrecidas del currículo, eso sí, digamos, yo también lo discutiría. Ahora, si la diversificación es generar diferentes cronologías de aprendizaje que a la larga conduzcan a resultados equivalentes, a mí eso me parece completamente defendible. Y todos los que estamos aquí somos clara señal de que se puede haber tenido cronologías de aprendizaje muy diferentes y sin embargo haber logrado ciertos aprendizajes equivalentes, porque las escuelas, a pesar de todos estos supuestos, no funcionan haciendo que todos hagan exactamente las mismas cosas al mismo tiempo. No todos los chicos de primer grado del país hacen las mismas cosas al mismo tiempo. Los maestros enseñan de manera muy diferente, los profesores también, y sin embargo ciertos aprendizajes parece que se logran en la gran mayoría de la población. Vamos ahora sí a dos filminas finales y ya después pasamos a las preguntas y comentarios y los libero de mi palabra, de por dónde va el saber pedagógico y en particular el saber didáctico que tenemos acumulado hasta el momento, acumulado en la investigación educativa, acumulado en los proyectos escolares que se han atrevido a generar propuestas diferentes a la problemática de la inclusión escolar, en las políticas educativas que han ensayado esto en otra escala. Tanto las políticas como las investigaciones, como las experiencias de las escuelas, acumulan saber en muchos terrenos, no solamente en el terreno pedagógico didáctico. Pero yo me quiero concentrar ahora especialmente en este terreno que podemos llamar el pedagógico didáctico.